Muy buenas tardes. No sé qué hago aquí solitario con este cubrebocas. Muy buenas tardes tengan todos los seguidores, miradores, oidores, masticadores, regurgitadores y demás de la comuna de la palabra. Como tengo el síndrome de la cara vacía, si no traigo antifaz, creo que me siento incompleto. Ahora que a todos le llamamos síndrome, pero no es así. Todavía hay que cuidarnos un poco. Llevamos entre familiares y conocidos más de 150 personajes abatidos desde el 2020 por este bicho, que algunos incrédulos no creen en él. Pero bueno, si de creencia se trata, andaremos en la fe. De cualquier manera, no quiero dejar de enviar un fraterno saludo a todos aquellos compañeros que nos siguen en nuestras páginas de Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y en nuestro canal de Spotify de la Comuna de la Palabra, semanalmente. No quiero dejar como cada semana hago porque lo tengo comprometido. Mientras pacta sunt servanda, la palabra es ley, facta non verba, hechos no palabras. Quien hubiera sido candidato a la presidencia de la República hace pocos ayeres se comprometió a muchas cosas. No hablo del proyecto integral Morelos ni de esas cosas, porque ahora resulta que acaban de ejecutarse nuevamente a una autoridad indígena de Sosojotla. Creo que es la segunda consecutiva que se echan. Ahorita seguramente Fabiola nos va a hablar de ello. Sin embargo, no quiero dejar de señalar que se comprometió públicamente a demostrar que la mentira histórica presentada por aquel que dijo ya me cansé, y según imputa en las redes, él también dijo ya me cansé. Jesús Murillo Caram dijo que ya se había cansado y entonces inventó una mentira histórica que dijo que era la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Y la mentira histórica sigue pendiendo como una nube que ennegrece, valga el término que acabo de utilizar, dijera el buen Malcolm X. No sé por qué los diccionarios ponen como lo peor, lo negro, lo turbio, lo oscuro, como si lo blanco, claro y transparente y prístino fuera lo mejor. Son defectos de nuestra lengua que arrastramos ancestralmente. No quiero dejar de decir que esa nube, esa mentira histórica, sigue encubriendo la aún no presente verdad histórica sobre los hechos acaecidos en Ayotzinapa hace ya varios ayeres, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. No quiero tampoco dejar de señalar, como cada semana, que a más de 8 años la desaparición forzada de nuestra compañera alumna de la Facultad de Psicología de la UAM, Viridiana Anahí, sigue pendiendo como otra deuda histórica de Estado. Y con este saludo que le envío regularmente a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anahí, le queremos decir que no está sola, seguimos con ella esperándola, porque para nuestra desdicha no solamente hemos tenido epidemia y pandemia de COVID, que ahora parece alejarse sigilosamente y no a pasos agigantados, pero sí parece que se aleja. Sin embargo, la otra epidemia, la de la violencia estructural, los feminicidios, las desapariciones forzadas y los asesinatos por diversas causas que en Morelos caen como gotas de lluvia en temporada de lluvia y con granizo, no dejan de caer. Naturalmente nos quejamos
de las guerras y las guerras y todo el mundo ahora se vuelve antibelicista, con justa razón por las guerras imperiales que se disputan en el mundo. Pero guardamos un silencio casi cómplice frente a una cantidad mayor de muertes por violencia estructural, por feminicidios y por desapariciones forzadas en nuestro país y en varios países de América Latina. La otra epidemia de la violencia estructural y de las desapariciones forzadas no se aleja y más bien por el contrario se mantiene viva, y como dijera alguien, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Y estas epidemias gozan de cabal salud. Y la muerte cabalga en caballo de hacienda, a galope y no a trote, cegando vidas y desapareciendo personas. Por ello es que reitero, envío el fraterno saludo a Angélica Rodríguez y seguimos esperando explicaciones, porque queremos facta non verba, hechos no palabras, y porque pacta sunt servanda. La palabra comprometida es ley y la comprometió el entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, y todavía no se cumple. Ya no hablemos de la justicia transicional, porque una cosa es decir qué pasó y otra cosa es la justicia. Ahora que agarraron al Bronco, al exgobernador de Nuevo León, y que pretenden agarrar a Chumel, no agarran a los buenos que se comprometieron. Cuauhtémoc Blanco hizo su compromiso también acá y sigue pateando la pelota queriendo rescatar a los gallos blancos del Querétaro, de la otra violencia estructural, la que nosotros mismos a diario mantenemos. Cierro mi boca, sino para qué invito a la maestra Fabiola del Jurado Mendoza, psicóloga, maestra, representante ante Naciones Unidas de comunidades originarias, de mujeres indígenas, representante, también ha sido del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, es representante de una serie de grupos originarios. No quiero comenzar sin lanzar las preguntas al viento que alguna vez el buen Bob Dylan planteara en su famosa canción La respuesta está en el viento. The answer, my friend, is blowing in the wind. Pero, ¿qué significa ser indígena hoy? Yo, Enrique Álvarez, puedo decir soy indígena de barbas. Es decir, yo basta con que diga que soy indígena para hacerme acreedor a recursos y beneficios que asociaciones independientes de la sociedad civil, que son términos que se han venido manoseando desde mucho tiempo, la derecha, la ultraderecha, la izquierda y todo mundo habla de qué es sociedad civil, desde aquella vieja diferenciación que hizo el filósofo Antonio Gramsci entre sociedad política y sociedad civil. ¿Qué significa hoy ser indígena? Y en este mes de marzo, ser indígena y mujer. Ser indígena implica, como en cualquier otra nacionalidad, un territorio, una serie de normas de relación o usos y costumbres, dijeran algunos, pero no solo, también hay normas escritas, una lengua en uso, además del castellano, ahora que se discute si Volodymyr Zelensky prohibió no el ruso a las comunidades rusohablantes en Ucrania, viejo problemón, pero sí me interesa mucho que se precisara, y Fabiola es bien ducha en ello, qué significa ser indígena y qué parámetros, porque según la Organización Internacional del Trabajo, basta con que yo me autodefina. Entonces yo, Enrique Álvarez, soy indígena, a pesar de que no hablo ninguna lengua, no vivo en ningún territorio, etcétera, etcétera. ¿Y qué estamos enfrentando hoy las comunidades originarias en el país y particularmente en Morelos, Sosocotla, Huillapan, etcétera, ahora con lo de, pues tú mejor que yo le sabes. Claro. Están y adelante y gracias. Sí, muchísimas gracias primero por la invitación. Nos parece bien importante siempre poder seguir dialogando y discutiendo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y esta pregunta que lanza usted ahora sobre
qué significa ser indígena hoy día, es justo uno de los temas que ha estado en debate los últimos, pues más bien todo el tiempo en la historia de México, ¿no? Y que hoy cobra relevancia enorme dada la situación política, económica de nuestro país y en los territorios indígenas. Según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los pueblos indígenas son aquellos que existieron antes de las actuales fronteras, ¿no? Y que además tienen un territorio, tienen una organización propia, tienen su propia normatividad y evidentemente también tienen gente, ¿no? Entonces, jurídicamente, ahí está definido lo que es un pueblo indígena. Ahora, mucho tiempo en México se ha estado debatiendo si los indígenas son solamente los que hablan la lengua originaria, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos que recordar que en México han existido políticas públicas que han prohibido y que además, de alguna manera indirecta y directa, llevaron a que muchas de nuestras lenguas originarias desaparecieran y que algunas están también actualmente en proceso de desaparición, ¿no? Hay poca gente hablante ya de algunas de nuestras lenguas indígenas. Entonces, también hemos estado debatiendo mucho tiempo que no todas las personas que hablan la lengua, porque hay mucha gente hoy día que ha aprendido a hablar una lengua originaria, pero que no tiene otros elementos que son propios de nuestra identidad. Y entonces, cuando hablamos de quién es el indígena, tenemos que tener muy claro que hay una relación muy estrecha de la persona, del individuo, con su territorio. Y además hay una relación no solamente en términos individuales y personales, sino sobre todo de una vivencia comunitaria. Hoy, por ejemplo, mucha gente habla de proyectos comunitarios sin entender bien a bien qué implica lo comunitario. Por ahí, desde la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, hace algunos años planteábamos este debate justamente en un video que se llama Ser o No Ser. Y algo que discutíamos es, los indígenas de ahora no somos evidentemente los indígenas de hace muchos años. No andamos todo el tiempo con nuestra ropa originaria, con nuestros huipiles o hipiles, como en algunos pueblos también se les llama. Tenemos ya otro tipo de vestimenta, nos pintamos el pelo, estudiamos, tenemos acceso a educación, tenemos acceso a todos los medios también de comunicación, a las tecnologías, y eso no nos hace ser no indígenas. Creo que hoy conviene mucho reflexionar que el ser indígena tiene que ver, sí, con esta relación que tenemos con nuestro territorio, y entonces no implica solo una constancia que me acredite si soy o no soy indígena, sino qué tanto trabajo en mi comunidad, qué tanto tengo esta relación con mi territorio, con la gente de mi territorio, qué tanto participo de la vida organizativa, comunitaria, qué tanto me involucro en la defensa y en la vivencia y en el sostenimiento de mi territorio, qué tanto pienso en esa vida comunal, en esa vida comunitaria, qué tanto practico mi medicina tradicional, desde esta parte también de nuestra cosmovisión, qué tanto estoy recuperando y practicando los saberes que ancestralmente nos han venido heredando las abuelas y los abuelos. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Hoy día es un tema que se debate mucho justo porque además hace mucho tiempo también se discutía sobre quiénes eran indígenas o no, e incluso se discutía si los indígenas tenían alma y no, y tenía que ver con un tema de derechos, con un tema de poder, con un tema de posesión de la tierra. Y hoy día sigue habiendo este discurso y sigue habiendo este no querer entender que los pueblos indígenas, que el indígena, la indígena, no es esa persona necesariamente que hable una lengua, sino aquella que participa de la vida comunitaria, que sí puede hablar su lengua, que no necesariamente tiene que hablarla, pero sí tiene que tener esta conexión
con su cosmovisión, con la vida comunitaria, con la defensa del territorio, con el respeto a la tierra, con el respeto a las tradiciones, a esta forma de vida que nos diferencia de las demás culturas, de los demás pueblos, de los demás grupos o poblaciones que existen en este México, ¿no? Entonces, con eso tiene que ver nuestra identidad, ¿no? No somos los de antes, no somos tampoco lo que quieren que seamos, porque se ha estigmatizado mucho que los indígenas son los atrasados, los que no tienen información, los ignorantes, ¿no? Y sí, evidentemente las tasas y los índices nos van a indicar que evidentemente los pueblos indígenas somos en donde están las tasas más altas de analfabetismo, de muerte materna, de pobreza extrema, ¿no? Sí es cierto, eso es cierto, no lo podemos negar. Sin embargo, también estamos justo a través de una gran lucha clamando por todos estos derechos que han sido negados durante todo el tiempo en nuestro país, ¿no? Entonces, es un debate que sigue ahí pendiente, hay mucha gente que sigue sin entender que la identidad indígena no te la da el hecho de ir y ayudar a una comunidad. Hay gente con la que he platicado últimamente y que me dice, bueno, a mí me dieron mi constancia porque yo hago trabajo para la comunidad. Y no se trata de eso, no se trata de yo como externo voy a llevarles proyectos o ayudas o dádivas a los pueblos, sino cómo se construye ahí con la comunidad, cómo se sostiene esa vida comunitaria, cómo se reproduce, cómo la aprendemos de las abuelas, de los abuelos, de nuestra familia y también vamos transmitiéndosela a las demás generaciones. Entonces, con eso tiene que ver nuestra identidad y no es el hecho de que nos den una constancia o nos digan tú sí eres o tú no eres, ¿no? Por ahí también hemos reflexionado sobre el indigenómetro, ¿no? Por ahí unas compañeras han hablado de que de pronto parece que hay un indigenómetro de a ver qué tan indígena eres o qué no tan indígena eres, ¿no? Es un debate pues que tiene gran peso hoy día porque implica un poder, porque implica derechos, porque implica que el gobierno tiene en este sentido que responder hacia las demandas que las comunidades y los pueblos indígenas tenemos de todo el tiempo, ¿no? Voy a aventar las piedras y no voy a esconder la mano. Y no voy a esconder la mano porque que se vea que las aventé yo. Primera, hubo en México, cuando yo iba a la primaria, venían los libros, que un indito de Yelatá, Oaxaca, hablante del mixteco, y zapoteco sobre todo, se hizo presidente de la República, aunque su proyecto de nación era integrar a las comunidades originarias, entendiendo por originarias las que preexisten a los conquistadores, ¿sí?, al desarrollo. Cuando el José Vasconcelos escribió el Ulises Criollo y el grupo de los 7 sabios, así se les conocía, se plantearon alfabetizar las comunidades originarias. Yo en Guerrero vi muchos Arquímedes, muchos Heródotos, muchos Aristóteles. Pareciera ser que les llevaron referencias de la cultura helénica y como si con eso se integrara a los indígenas. Sí, conocí muchos Aristóteles, Sócrates, Hipócrates, Galenos, etcétera. Tenían nombres griegos y caras tezcatlipoquitas, ¿sí? Y no cabe duda que ese sincretismo viene como parte de una historia larga. Recuerdo que si se discutía si Evo Morales es o no indígena, aunque sea hablante del aymara o del quechua, más del aymara, ¿sí? José María Arguedas lo consideran indigenista, aunque él era hablante casi nativo del quechua y del aymara. ¿Por qué menciono estos hechos? Cuando estábamos en educación especial y Eliseo Guajardo era director general de educación especial,
el doctor Eliseo Guajardo Ramos, tuvimos una reunión de SEP sobre educación especial en el medio indígena. Y el que era director de educación especial en Yucatán, de cuyo nombre sí puedo acordarme, pero no puedo decir, por razones que yo entiendo, dijera Tito Fernández, era hablante del maya, y él iba a las reuniones de educación especial como si fuera indígena, y un día le dije, oye, ¿tú eres indígena? Porque era un terrateniente que se llevaba con los gobernadores, les hacía, tenía un chorro de ganado. Dice, no, yo aprendí el maya para que los pinches indios no hablen mal de mí a mis espaldas y no sepa qué están diciendo. Por el hecho de ser hablante del maya, ya lo consideraban indígena. Y ciertamente ser usuario de una lengua no te da la identidad de dicha comunidad. Lo veo ahora en Tepoztlán, entre tepostecos y tepostizos. La comunidad también expulsa y considera no miembro de la comunidad a quien no es de nación, es decir, nacido allí. Hay criterios dentro y fuera que tienden a excluir, y valga el término inclusión, porque según el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que México es un país multicultural y plurilingüe, y la guáguara, pero la lengua oficial sigue siendo el español. Aunque sea un país multilingüe, sin incluir la lengua de señas, que hay varias lenguas de señas, la maya, etc. El problema del territorio, que es otro asunto que me parece fundamental, lo veía con los de la Coordinadora de Pueblos y Comunidades de Morelos. ¿Sí? Participan ciertas comunidades, pero no otras. Algunas no se incluyen solitas, pero esa noción de identidad implica un sentido de pertenencia. Yo soy parte de esa comunidad. Independientemente de la ropa que use. Lo puedo pensar en el caso de Chile y Argentina, con ciertas comunidades originarias, los mapuches. Perú, Bolivia, Guatemala son más de tradición indígena. ¿Sí? Ciertas regiones de México y otros, Brasil, por ejemplo. Pero este asunto, el de recuperar una serie de experiencias comunitarias, porque son transmitidas, dirías, de tradición oral. Las abuelas les cuentan, me decía un experto en medicina tradicional de Tepoztlán, que ambos conocemos, Raimundo Rojas Noriega, que su abuela es la que le enseñó y fue de boca en boca, no se lo escribió, no hay un libro escrito. Han sobrevivido a un chorro de enfermedades 500 años o más. Quiere decir que algo funciona bien. Lo comentaba con el director de la banda de Tlayacapan, ¿cómo lo han hecho para hacer 150 años, sobrevivir más que muchos grupos musicales y no tienen escrito nada? Bueno, cosas que han escrito, pero es de tradición oral. La enseñanza de la música, lo vi en los mijes. Esa identidad, ese territorio, esa lengua y esas aspiraciones, porque sí, Benito Juárez era el indito de Guelatao, Oaxaca, o ahora la actriz de Roma, que le dan mucho juego, y alguien críticamente decía, bueno, si actuar es trapear en una casa, porque es el papel que le tocó, pues ya cualquiera es actor, cualquiera es indígena, toda esa historia que viene de estar mediática. Cierro mi boca. Sí, evidentemente que sobre las comunidades y los pueblos indígenas, ¿no? Ha habido un sinfín de, pues, de violencias, de imposiciones, ¿no? De decirnos cómo se pretende que nosotros vivamos, ¿no? Desde el sistema educativo muchas veces
ha habido pues esta imposición, ¿no? Porque no se ha consultado a las comunidades y a los pueblos, porque no se reconocen todos los saberes que están ahí, todos los aportes de las comunidades y de los pueblos, en todos los sentidos, ¿no? En la ciencia, en la arquitectura, en la medicina, en la alimentación, ¿no? En la vida organizativa, en todo, absolutamente todo lo que nosotros queramos hablar, ahí hay aporte de las comunidades y de los pueblos indígenas que sigue sin reconocerse, que no se valida como algo que puede también transmitirse en las escuelas de manera formal, ¿no? Se sigue pensando que son creencias, que son ritos, que son pues meros menjurjes que están ahí, ¿no? Sin embargo, tienes mucha razón cuando dices, pues hemos sobrevivido bastantes años con todo esto, ¿no? Y seguimos insistiendo en que la mejor medicina está en el bosque, está en nuestros territorios, en las plantas, en las piedras, en los árboles, en el río, en el agua, ¿no? En los mares. Ahí está esto que nos da, que nos permite vivir, y no solamente a las comunidades y a los pueblos indígenas, sino a toda la humanidad, ¿no? Creo que hoy día, y además está investigado, la mayoría o los pueblos indígenas son los únicos que están haciendo frente al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, están siendo asesinados y asesinadas las y los defensores de los territorios, porque hay gente que sigue pensando que se tiene que vender todo, que tenemos que generar otro tipo de energías, que tenemos que comprar y comprar y comprar, ¿no? Y que tenemos que destruir a la tierra para poder vivir de mejor manera o para generar mayor capital o mayor poder, ¿no? Y entonces se sigue sin comprender este pensamiento de respeto, de cuidado, de equilibrio, ¿no? Y luego todo esto además está sostenido en el racismo tremendo que existe, ¿no? Además del colonialismo, del patriarcado, ¿no? Pues está ahí el racismo, el clasismo, ¿no? Fuerte, que obviamente trastoca a las comunidades, ¿no? Y que siempre se nos está cuestionando sobre absolutamente todo, ¿no? Si decimos no a la minera, todo el mundo empieza a decir, bueno, ¿y pero por qué no quieren la minera si va a haber trabajo, ¿no? Si además, pues van a extraer oro y se va a reconocer su comunidad y les están dando becas, ¿no? Y les están dando balones para que jueguen fútbol y a las mujeres les están dando canastas o qué sé yo, ¿no? Dádivas, pues, ¿no? Entonces, se sigue sin comprender que lo importante para nosotros es la defensa de la vida, la defensa de los territorios, la defensa de nuestra capacidad de decidir cómo queremos vivir, ¿no? Es decir, estamos hablando de autonomía y de libre determinación. Y en todos los planos, ¿no? En el educativo, en el económico, en el organizativo, en nuestros derechos como mujeres para decidir también sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, ahí hay mucho que reflexionar y mucho que aprender sobre cómo vamos respetando y vamos fortaleciendo estos procesos autonómicos, estos procesos de lucha en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Yo insisto, las comunidades, los pueblos, las mujeres, los hombres, tenemos un sinfín de saberes que podemos aportar y que podemos contribuir para enriquecer estos saberes que desde la academia pues occidental o desde la ciencia más positiva, ¿no? Están avalados como saberes únicos, ¿no? Creo que tener esta posibilidad de la interculturalidad, justamente de poder compartir los saberes de todas las poblaciones que convivimos, de todos los grupos que convivimos, enriquecería la posibilidad de construir, ¿no? Y evidentemente tendríamos que aprender a convivir, a respetarnos, a reconocer el aporte que cada uno hace, ¿no? Sin embargo, hemos crecido en esta idea de que unos son los que dicen quién sí es indígena, quién no es indígena, cómo deben de ser los indígenas, ¿no? ¿Qué tienen que saber los indígenas, qué no pueden saber los indígenas, ¿no? Cuáles sí son sus derechos, cuáles no son sus derechos, ¿no? Y entonces
un poder que sigue estando ahí y que evidentemente no van a soltar, ¿no? Porque una vez que lo suelten, pues seguramente las comunidades y los pueblos indígenas potenciaremos todo esto que tenemos ahí y que de alguna manera está siendo limitado, ¿no? Y justo tú hablabas al inicio sobre lo que acontece en Sosocotla, ¿no? Y a mí me parece que el Estado tiene una gran responsabilidad en lo que está aconteciendo en Sosocotla, pero también en Coatetelco, pero también en Hueyapan, ¿no? Donde la situación no ha sido fácil, ¿no? Y no ha sido fácil de entrada porque los pueblos y las comunidades indígenas no fueron los que exigieron ser reconocidos como pueblos y comunidades y bueno, municipios indígenas, ¿no? Sino fue una propuesta nuevamente externa que viene y se dice, bueno, vamos a hacer a estas comunidades ahora municipios indígenas que se independicen, ¿no? Pero no hay todo un proceso debajo que esté sosteniendo esta idea, ¿no? Esta propuesta. Y entonces ahora hay una lucha en las mismas comunidades. En Sosocotla hay una fuerte lucha, ¿no? Como la ha habido en Hueyapan, pero en Hueyapan hubo otro proceso bien diferente, ¿no? Y que valdría la pena en algún momento invitar a las compañeras de Hueyapan a que hablen también sobre el propio proceso que ellas tuvieron. En Sosocotla ahora, por ejemplo, pues hay una lucha interna, primero por qué modelo de organización van a tener, ¿no? Van a tener la oficial, ¿no? Donde hay un presidente y regidores y tal, o van a tener la posibilidad de conformar su propio sistema organizativo, como lo tuvo Hueyapan, que son un consejo, que hay un vocero, ¿no? Pero el vocero no tiene el poder, quien tiene el poder es la asamblea, ¿no? Entonces, ahí hay toda una discusión y justo por eso está habiendo estos asesinatos, sigue habiendo una lucha. Finalmente, tener o estar a cargo de las comunidades y de los pueblos implica un poder de decisión que no se quiere soltar. Los partidos están perdiendo mucho la lucha justamente ahí, ¿no? Ya no van a tener esta posibilidad de llegar tan abiertamente como lo han hecho todo el tiempo y de decir, aquí yo mando y aquí yo decido cómo se vive, qué proyectos se realizan, me llevo el dinero, me lo robo, ¿no? Entonces, es lo que está aconteciendo en las comunidades y en los pueblos indígenas, en los municipios indígenas, ¿no? Y que debemos de entender de esta manera. No es nada sencillo hablar de la lucha por nuestros derechos. Todos los derechos que se tienen hasta hoy día reconocidos y ganados, pues han sido luchas y conquistas, ¿no? Han sido a partir de dejar vidas en el camino también, ¿no? Y por eso también nosotros insistimos en que tenemos que seguir, pues, en esta lucha que nos han heredado las abuelas y los abuelos, ¿no? Para defender nuestros territorios, para defender nuestra tradición, para defender nuestra cultura, para defender pues nuestra forma de vida que hemos tenido, ¿no? Y tienes mucha razón, también hay muchos indígenas que son originarios de los territorios, que nacieron ahí, que sus abuelos y sus abuelos de sus abuelos fueron de ese territorio, pero que tampoco asumen su identidad indígena, ¿no? Que tienen un pensamiento más occidental, más capitalista, ¿no? Más globalizador, ¿no? Porque el sistema que nos ha educado, el sistema que tenemos, pues nos lleva a eso justamente, ¿no? Y entonces nosotros hemos venido planteando mucho la importancia de la educación también intercultural. ¿Por qué? Porque desde esta formación que tenemos se nos desarraiga de nuestros territorios, se nos hace pensar en un proyecto de vida distinto, ¿no? Y tenemos que llevar otro tipo de pensamiento, otro tipo de planteamiento cuando vamos de manera externa a las comunidades, ¿no? Para mí ha sido un proceso también difícil, a pesar de que yo nací en Tepoztlán, ¿no? Y cuando yo ingreso a la universidad, si yo me presentaba como tepozteca, pues todo el mundo siempre me decía, ay, invitas al mole, ¿no? Invitas a los chinelos, vamos al tepozteco. Y yo decía, bueno, hay algo diferente en mí
que no tenía claro qué era hasta que conozco a la CGCIP, a la Coordinadora de Grupos Culturales Indígenas y Populares, y me voy dando cuenta ahí que esto que ellos miraban, ¿no? De manera diferente y que de alguna manera reconocían que yo no estaba reconociendo del todo, ¿no? Entonces, para mí también implicó un proceso de desaprender y de reaprender al encontrarme con la CGCIP, que esta forma que yo tenía de convivir, de vivir, de cómo mi abuela nos llevaba al monte y nos enseñaba sobre las plantas medicinales y nos llevaba a traer el agua y nos decía la importancia de conocer a nuestra familia, de reconocer a los tíos, primos y de convivir con ellos, ¿no? Toda esta parte era, tenía una categoría y esa categoría era ser indígena, ¿no? Y me costó trabajo ir asumiendo y presentarme además como docente y como indígena, ¿no? No es nada sencillo, porque el racismo está todo ahí, pues atravesándonos, ¿no? Todas las instituciones, todas las estructuras y también nuestros cuerpos, nuestras historias, nuestra formación, ¿no? No fue fácil reconocer esta parte. Ahora la hablo abiertamente y con las compañeras y compañeros también de la academia, pues vamos aportando, ¿no? Y en las clases también vamos metiendo algunas cosas que tienen que ver con ir aportándole a los chicos con los que nos toca trabajar, a los psicólogos en formación con los que nos toca trabajar, estas otras maneras de pararnos frente al mundo y de ser en el mundo, ¿no? Entonces, hay mucho que seguir compartiendo, que seguir reflexionando, ¿no? Y evidentemente, pues la idea es seguir esta lucha, seguir reflexionando conjuntamente con la gente de la comunidad sobre hacia dónde queremos ir, ¿no? Y Tepoztlán es súper interesante mirar el proceso porque hay gente que viene de todo el mundo, ¿no? Y que vive aquí, y que de pronto ellos tienen una idea de cómo quieren que viva Tepoztlán, y los tepostecos dicen, a ver, no queremos a los tepostizos, ¿no? Hay una resistencia muy fuerte, pero también hay muchos jóvenes que ya están diciendo, bueno, a ver, estos que me están hablando, que vienen de otro lado, ¿no? Pues están así como más chidos, entonces puedo como como aprender algunas cosas de ellos, ¿no? Y hay otra gente que dice, a ver, espérense, ¿no? Revisemos, para dónde vamos a ir, ¿no? Es un debate constante, la identidad, ¿no? Es un debate, un debate y una construcción que se va redefiniendo a partir de lo que se vive en el contexto, como decimos nosotros, Nicanashkan, ¿no? Aquí y ahora, de lo que estamos viviendo en términos políticos, económicos y sociales, ¿no? Y bueno, ahora seguimos reflexionando y seguimos pensando que es necesario fortalecer sí nuestra identidad, pero también tener claro el mundo global en el que estamos, ¿no? Su micrófono está cerrado. Bueno, Mayra Ávila, a quien conocemos, hace una pregunta que es muy clásica. Los famosos usos y costumbres, yo lo vi en Guerrero, las decisiones de casorio de las hijas, las relaciones de dominio-subordinación hombre-mujer, las relaciones de dominio-subordinación colectivo-individuo. Son tres asuntos que merecen la pena reflexionar en esta realidad, porque también es cierto que relaciones de dominio-subordinación hacia adentro de las comunidades, no voy ahorita a pelearme con el tiro de si es correcto el término indígena o no, porque los españoles cometieron el error de creer que habían descubierto las Indias, entonces les llamaron indios a los originarios de acá, pero es un asunto más bien de contexto histórico, creo yo, y no de identidad. Me puedo identificar como indígena o no, es otro asunto, porque Maribel Villegas lo señala claramente, que ella no se reconoce como indígena, sin embargo sí se reconoce como parte de una comunidad originaria. Usos y costumbres, territorio, por otra razón, policías comunitarias.
pienso en la montaña de Guerrero, porque esto implica dos formas de organización de la justicia y la seguridad en sus orígenes y en la actualidad, porque esas comunidades se enfrentan una contradicción entre la justicia y la legalidad nacional o federal, estatal y la comunitaria. Y eso implica que cuando, por ejemplo, Nestora agarra y detienen a unos tipos, la acusan de secuestro, porque dice, bueno, su cárcel y su sistema comunitario no es ilegal y por lo tanto usted está demandada de secuestro. Eso es parte del rejuego político del conflicto entre formas de organización. Señalaste los procesos electorales, porque finalmente este país se ha definido por una vía electoral como nación, pero las comunidades originarias tienen otros mecanismos de elección de candidaturas. Por ejemplo, en algunas comunidades, la comunidad decide quiénes son los candidatos y no los partidos. Eso es una historia interesante. Ahora, ¿cuál comunidad es o no un municipio indígena? También ha tenido que ver los intereses electoreros al respecto y se brincan a las comunidades. Minería, agua, territorio y demás. El otro asunto que me parece que es interesante, el de los pueblos y comunidades originarias y la famosa hidra capitalista de la cual hablaba en su momento el subcomandante insurgente Marcos, después Galeano, que está implicando una confrontación de modos de ser y hacer contra modos de ser y hacer. Pero en el fondo, ¿cómo eliminar esas relaciones de dominio y subordinación dentro de las comunidades? Que sí lo existe, pero también hay un conjunto de condiciones económicas que uno observaba y le salía más barato a la familia decir, lleves a mi hija, una boca menos que comer, se casa y ya hay factores y condiciones sociales, políticas y económicas que también imponen. Eso de que me das un cartón de cerveza y una vaca a cambio de la hija, también es parte de las leyendas que se difunden para desprestigiar los sistemas de autoorganización comunitaria. Pero este asunto de las autonomías, el caso de los caracoles, ¿sí? Y naturalmente los usos y costumbres en términos de justicia y educación, porque resulta que los caracoles tienen su propio sistema educativo, ¿sí? Y creo que vale la pena ver cómo han operado, puede uno diferir con ellos, lo que gustes y mandes. Y también no todo lo occidental, es decir, no toda la ciencia es basura. Ni es cierto que regresando al pasado estaremos mejor que en el presente, pero tampoco es mejor si ustedes se salen de allá y se vienen acá, es la alternativa. Esos problemas se presentan cotidianamente en estas relaciones sincréticas, en estas relaciones políticas de dominio-subordinación, porque recuerdo muy bien lo que decía Cedillo, es que reconocer las autonomías es desconocer la unidad nacional, que es un tiro, me parece, tramposo. Pero en el fondo, este asunto de los usos y costumbres, formas de elección de gobierno, donde ya lo comentábamos con Adela Hernández Galván, a propósito del envejecimiento normal y valga el concepto de normalidad, y el envejecimiento patológico, por llamarlo de alguna manera, en las demencias, pues en las comunidades hemos visto que los que son consultados para decisiones comunitarias son los más viejos y a veces sí están, si uno los ve desde la lógica clínica que tenemos, pues sí están demenciados, pero tienen una claridad meridiana en su contexto y su comunidad. El trato a los ancianos es distinto en la comunidad que acá. Creo que es la necesidad de aprender mutuamente las ventajas que nos hagan vivir y ser mejores y más incluyentes. Un mundo donde quepamos muchos mundos, decía este señor, sin subordinar el uno al otro. Andiamo. Sí, sí, a mí me parece bien importante también todo esto que tú traes a la luz a partir de lo que vamos compartiendo. La pregunta de la maestra Mayra me parece bien interesante, ¿no? ¿Cómo le hacemos cuando hay pues algún uso y costumbre
que atenta contra la vida y la seguridad de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y ahí está también este tema que coloca sobre los derechos individuales y los derechos colectivos, ¿no? ¿Dónde está el punto medio? ¿Cómo se resuelve esto, no? Y sí, nosotras, es bien interesante el proceso y tengo la fortuna de haber estado participando en el proceso de comunidades y pueblos indígenas, por un lado, ¿no? Pero también, por otro lado, en la lucha y en todo un proceso de defensa de los derechos de las mujeres indígenas, ¿no? Y debo de decir, desde la participación en ambos procesos, que no es cosa sencilla, ¿no? Que no es cosa sencilla para las mujeres indígenas en algún momento pararnos y decir, tenemos que exigir a nuestros compañeros indígenas, ¿no? Que debe de haber una mesa específica para hablar de la situación específica de las mujeres indígenas, ¿no? E implicó todo un reto, incluso muchos de los compañeros hasta hoy día siguen diciendo que las mujeres indígenas que conformamos la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, ¿no? Hace ya más de 24 años, perdón, rompimos el movimiento indígena, ¿no? Ellos decían, ustedes al estar hablando de los derechos específicos de las mujeres, están rompiendo la agenda de los pueblos indígenas, ¿no? Están dividiendo al movimiento, ¿no? Y nosotros decíamos, no nos parece que, y no sentimos que estamos dividiéndolo y que estamos en ese sentido restando, sino nos parece urgente y necesario también revisar lo que acontece con las mujeres indígenas en las comunidades, ¿no? Porque las comunidades también, como bien lo dices, no están exentas de esta formación occidental, ¿no? De toda esta ideología capitalista, ¿no? De toda esta otra parte que evidentemente no todo es malo, ¿no? Nosotros reconocemos que hay muchos aportes y avances de la ciencia que son necesarios y sin los cuales tampoco pudiéramos vivir y pudiéramos estar acá, ¿no? Pero también es cierto que se tiene que dejar de mirar como esta parte dominante, como lo más valioso y lo único válido que tiene que implementarse, ¿no? Y entonces, regresando a la parte que pregunta la maestra Mayra, nosotras sí hemos dicho que hay usos y costumbres que tienen que transformarse, ¿no? Las comunidades y los pueblos indígenas no somos, no se tiene que romantizar sobre nuestra vida y sobre los procesos, ¿no? No, en absoluto, nunca hemos pedido y ni hemos exigido que nos miren como la perfección y que a eso queremos llegar todos y que a eso deberíamos de aspirar todos. No, tampoco estamos pidiendo eso. Estamos pidiendo que cada quien tenga la posibilidad de decidir cómo quiere vivir, ¿no? Y si a nosotros nos ha funcionado esta manera de vivir, bueno, esta manera de vivir vamos a seguir sosteniéndola, transformando lo que ahí nos duele y lo que ahí no queremos que suceda. Porque evidentemente hay vicios tremendos en las comunidades, ¿no? Evidentemente hay gente que no se reconoce indígena, aunque ahí viva, evidentemente que quiere que las cosas cambien, ¿no? Hay gente que dice, votemos por los partidos, por ejemplo, ¿no? Y sabotemos la asamblea, ¿no? Y nosotros decimos, a ver, espérate, ¿desde dónde estás mirando esto, no? ¿Desde dónde te estás parando para poder mirar y para poder decir semejantes cosas, ¿no? Y ahí tiene que ver un bienestar personal contra un bien colectivo también, ¿no? Entonces, tenemos que priorizar para nosotros, ¿no? Para nosotros lo prioritario es el bien común, es que la comunidad esté bien. Y cuando hablamos de que una mujer esté bien, hablamos de que todas las mujeres tenemos que estar bien. Y en ese sentido tenemos que transformar eso que no nos está gustando, eso que nos está dañando, eso que nos está lastimando en las comunidades a las mujeres, porque no solamente nos va a beneficiar a las mujeres, sino a la comunidad entera. Si las niñas, si las jóvenes, si las mujeres estamos bien, la comunidad va a estar bien. Y por lo menos en Tepoztlán, cuando hablamos de las violencias, en plural, además, no solo de la violencia, porque las violencias, además, específicas para mujeres indígenas están atravesadas por un montón de cosas, ¿no? Y entonces hemos decidido desde el Enlace Continental que no hablamos solo de la violencia desde esta mirada occidental, individual, personal, sino de las violencias que atraviesan los cuerpos
la historia y los pueblos y los territorios de las mujeres indígenas. Y entonces hay una manera de pararnos diferente y de hacerle frente al tema de las violencias. Y en Tepoztlán hemos insistido mucho en que sí, tenemos que transformar y tenemos que abordar este tema de las violencias, pero no como un tema específico de mujeres, sino como una realidad que nos trastoca a Tepoztlán entero, con todas sus comunidades, pueblos y barrios que lo habitamos, ¿no? Y entonces no es un tema exclusivo de mujeres, ¿no? Y sobre el tema de la hidra capitalista, ¿no? Nosotros desde el movimiento indígena hemos insistido en que es necesario replantear a este país, ¿no? Si bien es cierto, se puso mucha esperanza en la Cuarta Transformación, con todo lo que ha implicado la Cuarta Transformación, ¿no? Sabíamos que tampoco se iba a lograr absolutamente todo, es todo un sistema finalmente el que está ahí, pero sí hemos hablado de que es necesario refundar este Estado-Nación, que además se construyó a partir de unas ideas pues muy claras de que tenía que hacerse un Estado no divisible, como tú decías, ¿no? Sino un Estado con una sola nación, ¿no? Que era con una sola identidad, la mexicana, y por eso todo el tema del cine ahí, mexicano, cine de oro que le llaman, ¿no? De la identidad del charro y de la mujer, cómo teníamos que ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros hemos hablado mucho de la refundación del Estado mexicano. Hay que refundarlo, ¿no? Hay que apostarle. Por ahí hay toda una experiencia muy importante y no decimos que así tiene que ser, porque cada territorio tiene que tener su propia manera, ¿no? Como no solamente hay una sola forma de autonomía, los caracoles son unos, pero hay otras experiencias. Está, por ejemplo, en Michoacán hay varios procesos de autonomía, ¿no? En el mismo Guerrero hay varios procesos de autonomía, no solo está la policía comunitaria, hay otros procesos también. El punto es que cuando se habla de lo indígena también se piensa en una sola forma de vivirnos indígena. Cuando se habla de autonomía se piensa en una sola forma de autonomía. Y no es así, ¿no? El gran problema es que todo el tiempo queremos mirar todo desde una sola mirada. Y aquí lo que hemos estado planteando desde el movimiento indígena general, pero también desde el movimiento de mujeres indígenas, es que tenemos que tener la posibilidad de mirarnos de manera diversa y de reconocernos en esa diversidad, ¿no? Y entonces no se trata de decir, y eso no es nada sencillo además, pues, ¿no? Es todo un reto. Sin embargo, consideramos que Bolivia es una gran experiencia de la que podemos aprender algunas cosas. No decimos que todo, pero sí algunas cosas, ¿no? Y esta apuesta, por ejemplo, del Estado plurinacional, justamente, ¿no? Nosotros nos parece que se tiene que reconocer a las nacionalidades que convivimos, ¿no? Y eso implica entonces, evidentemente, otro tipo de Estado, porque este Estado no ha permitido hasta este momento, sí reconoce, sí valora, ¿no? Pero ya en términos prácticos, se recorta el presupuesto, se quiere desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o subsumir más bien al INPI, y entonces ahí hay un discurso, pero hay una práctica totalmente diferente, ¿no? Y entonces, este Estado no nos está dando las respuestas que queremos, y seguimos insistiendo en que hay que hablar entonces de la refundación del Estado, ¿no? Y transformarlo. Pero evidentemente eso no va a ser de aquí a mañana, porque además cada vez, pues, poder de los grandes capitales, ¿no? Está trastocando terriblemente a nuestras comunidades, ¿no? Por ejemplo, en Tepoztlán, con todo el tema del pueblo mágico, y la gente de aquí dice, sí, es un pueblo mágico, ¿no? Y te venden las micheladas, ¿no? Y mira, ven a caminar al primer cuadro porque ahí está el pueblo mágico. Esa es una política de desidentización, ¿no? O sea, todas las casas igualitas, con sus techitos, como las villitas estadounidenses, y no nos damos cuenta del daño que viene a traernos esta política de pueblo mágico, ¿no? Y nos han dicho, sí, Tepoztlán vive del turismo.
pues con eso completan, pero la verdad es que la gente en Tepoztlán no vive del turismo. Los grandes negocios en Tepoztlán no son de gente originaria, ¿no? Con eso completas para las tortillas o para otras cosas, pero aquí no se vive completamente de eso y nos hemos comido esa idea de que sí vivimos de eso, ¿no? Y nos está trayendo un daño terrible de destrucción a nuestro territorio. La compañera Karina, por ejemplo, hablaba la vez pasada en una entrevista que también nos hicieron sobre todo lo que implica el que lleguen miles de turistas para ensuciar nuestro territorio con la caca, ¿no? O con la pipí, ¿no? Imagínate cuántas gentes vienen y cuánta caca se produce en Tepoztlán en un fin de semana. Y todo eso va a ensuciar el territorio, ¿sí? Nuestros mantos freáticos, ¿cómo están sucios? ¿A dónde se va toda la basura que genera solo un fin de semana en Tepoztlán? ¿Sí? Entonces, y nosotros seguimos diciendo, no, pues sí, Tepoztlán sí vive del turismo, que venga, y los ayuntamientos dicen, promovamos Tepoztlán, ¿no? Y nosotros decimos, a ver, no es necesario detenernos. Tepoztlán está teniendo grandes sequías, ¿no? Se están rompiendo además los cerros con la ampliación de la autopista, ¿no? Eso hace que algunos mantos freáticos también se vean dañados, ¿no? Y además Tepoztlán y la parte norte del estado, pues somos quienes vamos a mantener también o quienes captamos el agua para todo el año para la parte baja del estado, ¿no? Entonces, cuando pensamos entonces, no de manera individual, no solo en Cuernavaca, no solo en Tepoztlán, sino en lo que implica el pueblo náhuatl de Morelos, nos damos cuenta entonces que habría que replantear también nuestras relaciones, nuestra organización, nuestra lucha tiene que ser mucho más unificada también, ¿no? Y replantearle al gobierno de Morelos otra perspectiva, ¿no? Pues, porque si no, pues a todo el mundo nos va a llevar al baile, ¿no? O sea, esta forma de vida tan destructiva, y no solamente a los indígenas, ¿no? Sino a todo el mundo. Y lo estamos viendo, ¿no? El mundo está cada vez más caliente, ¿no? O sea, tenemos menos lluvias, ¿no? Entonces, sí, como tenemos que replantear. Y yo insisto que no queremos decir que somos los mejores, ¿no? Ni somos el modelo a seguir, nunca lo hemos dicho. Simple y sencillamente queremos que cada uno tenga su propia forma de vivir y que podamos hacer uso libremente de nuestra forma de vivir, de organizarnos, de hablar, de comer, ¿no? Y que convivamos en ese sentido. Y a eso va la interculturalidad, que los pueblos y las comunidades indígenas siempre lo hemos mantenido así, siempre hemos vivido esta interculturalidad además, ¿no? Y el tema de la categoría indígena también es una categoría inventada, ¿no? Desde la academia, también de manera externa. Por ahí sigue habiendo un debate en que si somos originarios, que si somos las primeras naciones, que si somos indígenas o cómo nos llamamos. Desafortunadamente la categoría reconocida jurídicamente es indígena y es en ese sentido que nosotros nos las hemos apropiado, ¿sí? Porque es lo que está reconocido en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales. Pero evidentemente, si tú le preguntas a un agente de Tepoztlán si es indígena, te va a decir que no. Pero si le preguntas si es teposteca, los de la cabecera municipal te van a decir que sí. Los de San Juan, los de Amatlán, los de Santa Catarina, te van a decir otra cosa. Entonces, es un tema bien interesante, es una realidad a la que hay que acercarnos siempre a conocer con mucho respeto, con mucho cuidado, ¿no? Desde esta parte de no querer imponer, sino justo dialogar. El micrófono. Recuerdo que una vez platicaba con el director de la banda Tlayacapan a propósito de la banda femenil de la región Mije, Viento Florido. Y comentábamos el asunto de si es necesario hacer bandas femeniles o hacer bandas comunitarias mixtas. Tenemos claro que entre los Mijes hay banda femenil y banda masculina,
además de la banda comunitaria. Y pareciera ser que escuchaba algo similar a que lo que se ha discutido históricamente con los feminismos. No es un problema de género, es un problema de clase. Una vieja discusión a propósito del 8 de marzo y algunos feminismos. No quiero meterme en ese ajo, pero algo similar ocurre aquí en las comunidades originarias o pueblos indígenas. En un país multicultural o pluricultural o como se nos vaya ocurriendo, porque los nominalismos son altamente eufemísticos y no resuelven gran cosa. Sí. Mencionaba hace rato el caso de Yalitza Aparicio y las grandes figuras las que cantan música oaxaqueña mezcaleando, ya no digo nombres, no sé, en estos debates, ¿sí? Y parece ser que ahora el truco está otra vez en compra lo indígena. Es decir, meter el mercado capitalista o la hidra de muchas cabezas en lo originario. Recuerdo muy bien cuando se dio la discusión de si 500 años de resistencia, el encuentro o encontronazo de dos mundos, el descubrimiento o no de América, porque depende de la referencia, lo descubrieron los que no lo conocían, los que ya vivían aquí desde antes, o lo descubrieron o aquí se hicieron. Esa es otra vieja discusión muy vieja. Llegaron por el estrecho de Bering o vinieron desde el sur originariamente, como plantearon en la vieja discusión entre Florentino Ameguino y otros, de dónde venimos los americanos, de América, no los gringos, que ellos se adueñaron también del término americano. Pero esas figuras parece ser que encajan nítida y claramente en la lógica del mercado. El pleito por las marcas de origen. Recuerdo muy bien cuando un maestro hablaba de Olinalá, porque les ganaron el famoso perfume que quedó como lavanda de la India, aunque es de Olinalá. Y él decía, pues busquemos el nombre de origen de las cajitas de Olinalá, o el tequila, que es nombre de origen, y el mezcal, que ha sido un pleito de si Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Hay variedades del mezcal, si lo sabré, pero más allá de las variedades del mezcal y de este asunto, la figura del mercado y la asunción de que ese es el otro futuro. Vino un debate a propósito de si se robaron de comunidades originarias los estilos de construcción de tejido y ropa, que se armó que en Europa traían una moda muy acá, muy nice, y que se la habían fusilado, no estoy seguro si de Oaxaca o de una de esas regiones, Hidalgo, pero no cabe duda que esta idea de las personas indígenas que se hacen famosas, no prejuzgo el caso de Evo Morales y del MAS, que es otra historia muy local, ¿sí? O de Guatemala en ciertas comunidades cuando se creó el CUC, el Comité de Unidad Campesina e Indígena, por los mayas, que en Guatemala el 80% son indígenas y son hablantes de variantes del maya y del maya. Acá las lenguas ha sido otra historia, en ciertas regiones, en otras los rarámuris siguen hablando su lengua, o siguen otros con maracames haciendo y peyote. No es solamente ritos, es más que ritos y rituales. Pero esa imagen de las figuras, ¿sí?, que promueven como lo indígena, lo autóctono, y aparecen los folclorismos, ¿sí?, que fue un tiempo cuando el grupo musical de los 60, 70, los folcloristas, René Villanueva, Gerardo Tamés y otros, la música andina que se hizo muy famosa en los 70, no hablo de la cumbia andina posterior, hablo de los incas, calchaquis, chalchaleros, etcétera, que fueron recuperando esa tradición del huayno, la cueca, el bailecito y demás. Eso también ha sido parte de nuestra, de su lucha de ustedes, porque si la CONAMI vino a partir del movimiento indígena, por CONAMI entiendo Coordinadora Nacional de Movimientos Indígenas.
Hay un movimiento indígena, o varios también, porque eso es lo otro, ¿no? El movimiento indígena, el indigenismo, se había creado el Instituto Nacional Indigenista. Ahí el gran maestro Oscar Menéndez, a quien le debemos, por ejemplo, el documental Sáname con tu poder, dedicado a la medicina tradicional mije, que es un documental impresionante. El trabajo que me tocó ver en la montaña de Guerrero o en la región de Huichapan, Izmiquilpan, Actopan, la región indígena de Hidalgo y el pulque, que es otra tradición. ¿Qué pasa en este asunto de la imagen del deber ser indígena, del ser indígena, o del rol asignado, el rol asumido y el rol posible? Sí, sí, a mí me parece bien interesante lo que planteas, ¿no? Efectivamente tiene que ver con estos estereotipos, pues, ¿no? Que se imponen, que se construyen socialmente y que nos dicen, así como a las mujeres nos dicen, tienen que ser esto y tienen que cumplir esto y tienen que tener esto, bueno, a los indígenas igual, ¿no? Se nos encajona en estos estereotipos de lo que es ser indígena y lo que no es ser indígena, ¿no? Y en ese sentido también nos ha tocado en varios momentos debatir intensamente, porque de pronto incluso a nosotras mismas que estamos en las organizaciones de mujeres y de pueblos indígenas, dentro del mismo movimiento o los movimientos, como muy bien dices, porque no hay un solo movimiento indígena, ¿no? Hay varios movimientos indígenas y también tenemos que reconocer eso, así como habemos diversidad de comunidades y pueblos indígenas, de identidades, de ser, en este sentido, de ser, ¿no? En la diversidad, pues también habemos identidades diversas de lo indígena. Y eso no quiere decir que no lo seamos, ¿no? Hay hombres y mujeres indígenas, por ejemplo, que están ahora hablando con su lengua o construyendo con su lengua materna rap, ¿no? O haciendo cumbia o haciendo otro tipo de músicas que no son como los cantos y la música ceremonial, sino están transformando y llevando justamente a que la gente en general pueda tener acceso, tratando de moverse a otras formas que no son las propias, pero que sí son válidas también, ¿no? Porque nos parece que cuando nosotros nos quedamos, y que Alejandro Chao lo decía muy bien, ¿no? Esta parte del guarache, ¿no? Cuando nos quedamos con los dos pies en un cuadrito, entonces no tenemos posibilidad de movernos. Pero cuando tenemos un guarache muy claro en quiénes somos, ¿no? Es decir, en nuestra identidad, podemos con el otro guarache movernos hacia los otros lugares sin perder nunca el punto en el que está nuestro guarache fijo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. No hay, nuestras identidades no son estáticas. La identidad indígena no es estática, ¿no? Está en una constante construcción y de construcción, en un constante debate. Pero hay algo que pertenece y que está ahí todo el tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con esta cuestión comunitaria, con esta cuestión no de lo personal. Y eso es lo que pervive y que está ahí. A través de todos los años podemos hablar inglés, podemos irnos a la ciudad, podemos estudiar, pero ese sentimiento, ese vínculo con lo colectivo, con la comunidad, con lo comunitario, es lo que nos va a dar esa permanencia. Entonces, sí podemos cambiar algunas cosas, sí podemos transformar algunas cosas, pero va a haber otras. Yo lo que miro ahora es esta parte comunitaria, pero seguramente también está el vínculo con el territorio, que son de las cosas esenciales que están ahí, ¿no? Ahora, sobre este tema de las marcas, ¿no? Que tú comentas, nos parece, y hay una lucha ahí muy, muy fuerte justo por el robo que se hace
de estos saberes, de estos tejidos, ¿no? De estas formas en que se pinta los diferentes telares o hilos más bien para después construir prendas, ¿no? Sobre las formas pues en que se generan el arte y la artesanía de las comunidades. Seguimos hablando ahí de un robo que hay de este saber tradicional, de este saber originario que está ahí, y que después alguien más se apropia y dice, bueno, yo creé este diseño, ¿no? Y fue justamente con el pueblo Ayuk, ¿no? El pueblo Mije, que uno de sus bordados fue saqueado, fue robado, ¿no? Y se hizo toda una denuncia y se pudo parar y se pudo detener a la empresa europea, efectivamente, es una diseñadora europea, y que ella reconociera, ¿no? Y quiénes eran los que habían diseñado esos bordados que se estaba ella apropiando, ¿no? Entonces, sí nos parece importante hacer todo este trabajo. Por ahí se ha avanzado mucho contra la biopiratería, pero también contra el robo de estos saberes tradicionales que están ahí. Y que nos parece que si no damos esta lucha también, pues todo el mundo va a apropiarse de eso que está ahí, ¿no? Que además muchas veces la academia también termina apropiándose, va y hace investigación, nunca devuelve, ¿no? Y después habla de que ellos descubrieron esto, ellos hicieron esto, ¿no? Y no es así. Entonces también nos parece importante reconocer siempre de dónde viene, ¿no? Dar el reconocimiento. A nosotros nos parece, no para nosotros, no para que lo tengamos exclusivamente nosotros, sino justo por una cuestión de derecho, ¿no? Entonces, me parece que si yo retomo uno de tus poemas que tú escribes y yo lo digo, lo pongo y lo digo, este es mío, ¿no? Por ejemplo, pues evidentemente vas a venir y me vas a reclamar y me vas a demandar y vas a decirme, a ver, ¿no? A mí me costó tal, no sé, ¿no? O sea, en esta idea de poner un ejemplo, ¿no? Para mí ha significado esto, lo construí desde aquí, ¿no? Lo hice por esto, ¿no? Entonces, no puedes andar robándome un poema que es mío, porque simple y sencillamente las cosas no son así. Entonces, podemos utilizarlo todos, siempre y cuando digamos quién es el autor, ¿no? Y a eso vamos con esta cuestión de decir, sí, las plantas son de todos, sí, el río es de todo, pero en ese sentido tenemos que cuidarlos, tenemos que resguardarlos, tenemos que valorarlo y tenemos que reconocer, ¿no? ¿Quién está tejiendo, quién está bordando, quién está tiñendo, quién está entrelazando estos hilos para poder tener estos bordados y estos tejidos? Porque además cada bordado y cada tejido de cada pueblo tienen símbolos, tienen un significado específico. Y eso no se entiende cuando se empieza a mercar sin conocer el origen de dónde viene esto, ¿no? ¿Qué implicancias tiene espiritualmente desde la cosmovisión de cada uno de las comunidades y de los pueblos indígenas, ¿no? Cada pueblo tiene ciertos bordados, tiene ciertos colores, tiene ciertos tipos de telas, ¿no? Sus métodos para teñir los colores son diferentes, para bordar son diferentes. Y entonces cuando uno se acerca y no reconoce todo lo que implica una prenda, ¿no? Lo que implica ese bordado que traigo puesto, y no solamente es las flores y el colorido y hoy me voy a vestir de indito, no, sino todo lo que implica. Entonces tenemos un respeto, tenemos ese reconocimiento a lo que traemos puesto. Y a eso nos referimos, pues, ¿no? Los pueblos y las comunidades indígenas solo estamos exigiendo lo que por derecho nos toca. No estamos exigiendo nada más, no estamos diciendo que queremos que los no indígenas tienen ahora que vivir como los indígenas, no, en absoluto. Sino cómo aprendemos a convivir, a reconocer, a valorar, a respetar, y desde ahí nos coordinamos, nos relacionamos, ¿no? Tejemos una manera de vivir diferente,
de respeto, ¿no? De que todos podemos y tenemos las mismas posibilidades, pues. Para ir cerrando un poco ya llevamos 1 hora y cuarto, se va de volada el tiempo. La psicología, pues psicosociología de la identidad de lo indígena. Recuerdo cuando vi por vez primera la ópera Porgy and Bess, una ópera de negros en Estados Unidos con música de negros y sus costumbres y tradiciones en el gueto. Esa idea de identidad, uso de la lengua, no es solamente un uso lingüístico, es mucho más que ello. Porque se ha dado la idea de que evaluar los procesos del aprendizaje, evaluar el desarrollo psicológico, evaluar alteraciones psicológicas o neuropsicológicas con las herramientas diseñadas universalmente y adaptadas para México, aunque México sea plurilingüe y multicultural, o multilingüe y pluricultural, ahorita ese tiro, creo que es de otro orden, ¿sí? ¿Cómo ir construyendo también desde las propias comunidades una psicología propia? Porque de otra manera tenemos el mismo modelo que se importó de adultos a niños y nada se le puso un pegote después, psicología infantil o neuropsicología infantil, pero eran los mismos premisas y principios de la psicología general aplicados a los niños, como si no tuvieran contexto, historia, condiciones, lengua, tradiciones. ¿Qué pasa ahí? Lo digo como psicólogo y neuropsicólogo. Y para ir cerrando, sé que esto es más específico y que la cuestión comunitaria tiene que ver con muchos aspectos, pero menciono lo del aprendizaje, porque nos tocó ver en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública se le ocurrió diseñar una cosa que se llamó la educación indígena y la DGI, decíamos la DGCI, la Dirección General de Educación Indígena. Y resulta que esa nada más es para las comunidades. Aunque haya migrantes que viven en la Ciudad de México, en el centro de Cuernavaca, en Acapulco, en varios lugares de alto desarrollo urbano, comunidades, grupos comunitarios que viajan en masa, migran, aunque ahora hablamos de los ucranianos que migran también. Estos no nos preocupan, nos preocupa Ucrania, porque hay que pegarle al malo de la película, aunque los malos sean muchos, incluyendo al que presentan hoy como malo. Pero estos que han migrado del campo a la ciudad y que son usuarios, resultaba que los mandaban a educación especial porque tenían problemas de aprendizaje en la lengua escrita. Y resulta que eran hablantes originarios desde niños del náhuatl, del mazahua o de otra lengua, ¿sí? Y no se les evaluaba en su lengua originaria. Y querían que aprendieran a leer y escribir en una lengua que no conocen. Entonces, tanto la educación como la evaluación psicológica del desarrollo y lo que llamamos psicopatológica y demás, porque dentro de las comunidades hemos visto que eso es la situación. ¿Qué se puede plantear al respecto? Porque nos parece que vale la pena también considerar estos aspectos específicos para una psicología popular. Sí, a mí me ha puesto en aprietos justamente esto que tú dices, ¿no? Porque de pronto a mí me ha tocado impartir materias, por ejemplo, de atención a la diversidad, ¿no? Psicología evolutiva 1 y 2, ¿no? Ahora estoy con la materia de psicología comunitaria, por ejemplo. Y entonces me ponen aprietos porque yo tengo claro de que el tema del desarrollo se ha mirado solamente desde la perspectiva occidental, ¿no? Y entonces, a ver,
busquemos, ¿no? ¿Qué más podemos tener, ¿no? ¿Cómo miran, por ejemplo, los pueblos indígenas el tema de las infancias, la adolescencia, ¿no? La juventud, la senectud, ¿no? Las diferentes etapas, ¿se miran de la misma manera? ¿Cómo se miran, ¿no? Para mí ha sido también un cuestionarme y una búsqueda constante. Todavía no hay mucho, ¿no? Eso lo tengo también que decir. He preguntado por aquí, por allá, ¿no? Y siempre estoy tratando también de tener otros elementos o por lo menos de reflexionar conjuntamente con los psicólogos en formación que me toca trabajar esta cuestión, ¿no? De, a ver, tenemos que ir pensándonos que hay otras realidades, que hay otros contextos de los que no estamos hablando dentro de la academia como tal, ¿no? Y entonces eso implica para nosotros también desaprender ciertas cosas, implica cuando llegamos a la comunidad, cuando estamos trabajando con niños migrantes, con niños indígenas, ¿no? Tratar de darle la posibilidad de que nos hable y de que nos guíe desde su propia experiencia también, ¿no? Lo cual no es nada sencillo. Yo recuerdo mucho también a Alejandro Chao, como siempre nos decía, ustedes se tienen que callar y tienen que escuchar y no tienen que meter sus prejuicios ahí, ¿no? Y no es nada sencillo, por ejemplo, ¿no? Y sí, no es fácil. Sí creo que tenemos que ir replanteando, ¿no? También, así como el tema de la perspectiva de género, tampoco está dentro de las universidades, ¿no? Si acaso algún texto por ahí te dan que haga referencia, pero no se trata de un texto, sino justo se trata de tener esta perspectiva. Y entonces cuando hablamos de tener esta perspectiva de inclusión, también debe de haber la perspectiva de género y también tiene que tener esta perspectiva intercultural. Y entonces eso implica revisar de manera profunda los planes y programas con los que se trabaja desde la universidad, desde la que estamos formando a los profesionistas, porque van con una formación meramente occidental, ¿no? Y hay cosas que se están avanzando. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, a Ted Youth, ¿no? Que está haciendo por ahí una neuropsicología intercultural, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que ir creando lo que no está, ¿no? Los profesionistas indígenas también tienen que ir aportando, los profesionistas afromexicanos también tienen que ir haciendo lo propio, ¿no? Entonces implica replantearnos, implica movernos del lugar. No es cosa sencilla, porque de pronto todo el mundo nos tira de a locos, ¿no? Pero ahora, en alguna ocasión que daba una materia de atención a la diversidad, le preguntaba a cada uno de los chicos si se identificaban con una de las diferentes poblaciones. Y hablábamos de diversidad sexual, hablábamos de personas con discapacidad, hablábamos de indígenas, y había de todas esas poblaciones en ese grupo que me tocó trabajar. Entonces, cuando les preguntaba, o más bien uno de los chicos me decía, bueno, es que en mi comunidad indígena, yo vivo discriminación porque yo soy blanquito, ¿no? Pero soy indígena y mi familia habla la lengua, yo ya no la hablo del todo, medio entiendo algunas cosas, pero yo vivo una discriminación al revés porque yo soy güerito, ¿no? Entre otras cosas que él decía es, en mi comunidad, por ejemplo, para curar la tristeza o el duelo, o incluso una tristeza mayor, se lleva a las personas al río, se les lleva al río con una canasta de flores y se les deja que durante un tiempo van y tiran las flores al río. La persona se tiene que sumergir al río y de esta manera vamos trabajando como esta posibilidad de darnos cuenta que la vida es como el río, ¿no? Hoy ponemos estas flores aquí, pero se las lleva y es así, ¿no? Dejar fluir las cosas. Dice, yo no lo entendía hasta que vine y estoy mirando esto, pero esa es una manera de terapia que existe en la comunidad, ¿no? Y entonces fue bien interesante poder hablar desde lo que cada uno traía, desde su propia identidad, para abordar este tema o los temas que trabajamos en atención a la diversidad, ¿no? Cada uno elaboró también un trabajo a partir desde dónde estaba parado y fue una experiencia muy, muy interesante que no lo había hecho hasta ese momento, ¿no? Y nosotros, yo en lo personal, sí tengo que seguir replanteándome y tengo que seguir buscando y tengo que
como mujer indígena, parte de organizaciones indígenas, pero también como académica, ¿no? Tengo que reformularme y tengo que replantearme varias cosas. Y muchas de ellas todavía no están escritas, están en pañales, varias de ellas, y tengo que seguir buscando también, ¿no? Entonces sí creo que ahí nos hace falta a nosotros replantearnos también nuestro quehacer, ¿no? Y bueno, me parece fundamental esto que tú dices, ¿no? Yo no sé si hablaría de una psicología popular o qué apellido le pondría, ¿no? No lo he pensado de esa manera. Yo parto más de lo intercultural, ¿no? Pero no sé, tendríamos que ir revisando otras cosas que se están haciendo en otros lados, ¿no? Y aquí mismo, pues. Decía el poeta chiapaneco Jaime Sabines, los amorosos buscan, no encuentran, porque el amor es la búsqueda perpetua. Ahí lo dejo. Pues Fabiola, creo que casi hora y media después de haber iniciado, nos quedan muchos puntos por tratar, indudablemente la medicina, el papel de parteras empíricas en comunidad, porque hay mujeres que no se dejan ver por médicos varones, hay un chorro de cosas, el derecho en su lengua, juicios, intérpretes y demás. Creo que faltan cosas que sería muy largo seguir, pero podemos tener otra ocasión, otra charla, la número 2 de este asunto. No quiero dejar de agradecerte, no quiero dejar de agradecer a todos los que nos siguieron, Ernesto Rondero, Lía Chávez de la Serna, supongo, Karina Vera, por ahí vi a Karina Muñoz de Médicis, creo, Julio Vázquez, Mayra Ávila, Elizabeth Mulato, Carlos Escalante, Lilian Valerio, María Almazo, Maribel Villegas, Jenny Mosla, etcétera, etcétera. No dejo de seguir invitándolos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, y a nuestro canal de Spotify, La Comuna de la Palabra. Muchas gracias. Seguiremos otra ocasión con esto y hasta la próxima. Un placer. Muchas gracias. Bonita tarde.